Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros un vídeo diferente. Os voy a compartir las imágenes de cómo se encontraban nuestros jardines después de estar 6 semanas de vacaciones. Es tiempo que ha estado bastante caluroso y además ha habido días de mucha lluvia, así que ha crecido bastante y me parecía interesante compartir con vosotros cómo lo hemos dejado otra vez perfecto, pues para el uso, bien recortadito. Así que espero que os guste. Comenzamos con el vídeo. Bueno, pues aquí os voy a enseñar las imágenes del patio trasero. El jardín pues se encontraba así, mirad, la valla está totalmente pues llena de hierba, los suelos, entre las, ¿veis los zócalos? Mirad aquí esta hierba grande, ha crecido bastante, mirad entre las piedras. Todo súper largo, el césped está larguísimo, veis que hay hierbas por todas partes. Este es el césped, mirad, tiene casi 30 centímetros de largo y mirad cómo se encuentran pues las plantas de mora, el laurel, está todo súper largo. Este es el jardín delantero, que como veis también ha crecido bastante. Mirad que las ramas llegan pues hasta delante de las piedras de la entrada. Así que vamos a comenzar, vamos a coger, tenemos una cortadora eléctrica, pero vamos a hacerlo manual para que sea pues asequible y posible de que todo el mundo pueda realizar este tipo de corte. Mirad, vamos a coger una que sea plana, pero para las hierbas más gruesas, los tallos más gordos, vamos a utilizar esta cortadora. ¿Veis? Lo cortamos con esta y ahora pues seguimos dándole forma al seto. Bueno, pues lo vamos a cortar plano por arriba. Con un rastrillo vamos a quitar la hierba que ha quedado ahí y toda la que ha ido cayendo al suelo. ¿Veis que se engancha porque hay ramas bastante largas? Ahora vamos a proceder a cortar pues igualmente recto por la otra parte y vamos a hacer el zócalo también del suelo. Vamos a cortar todo lo que ha crecido, todo lo que sobra. ¿Veis? Con esta tijera larga se corta muy bien y muy rápidamente. Con la mano retiramos las ramas más pequeñas que quedan. Y ahora vamos a pasar a cortar también un poco el arbusto que se encuentra al lado de los contenedores de basura, que ya está tan largo que impide prácticamente abrir la tapadera. Así que con la pequeña, que esta corta muy bien las ramas más gruesas, pues vamos a dejarlo todo bien recortadito. El rosal también está bastante largo, tiene tallos que están ya secos, así que lo vamos a cortar todo. Y ahora pues el siguiente paso es barrerlo todo lo que hemos cortado y retirarlo y reservarlo para llevarlo a un punto limpio donde lo pueden reciclar y hacer compost. Una vez lista la parte de adelante, mirad cómo ha quedado. ¿Veis? Todo perfecto, cortadito otra vez. Ahora vamos a pasarnos al jardín trasero, que ahí tenemos más trabajo. Vamos a comenzar por la parte alta de la valla, que vamos a hacer igualmente que en la parte delantera, cortarlo cuadrado, plano por arriba y luego lo vamos cortando por las partes laterales. Pero como en todos los trabajos se fuma y aquí no fumamos, pues vamos a cogernos una cervecita sin alcohol, pues para amenizar un poco el trabajo y para paliar un poco el calor que está haciendo a pesar de que está medio nubladote. Nos tomamos la cervecita sin alcohol para recuperar minerales y coger fuerza y vamos a seguir con nuestra tarea. Veis que hay bastante trabajo, no lo hemos podido conseguir todo en un día porque como digo ha estado lloviendo bastante y el césped estaba mojado, así que no podíamos pasar el cortacésped. Hoy vamos a cortar todo lo que es lo manual y mañana nos vamos a meter con el césped, pero lo voy a dejar aquí las imágenes todas para que lo veáis todo junto. Vamos a cortar ahora el árbol de la lila, lo troceamos un poco más pequeño para que después nos pueda pasar bien en el saco donde hay que llevarlo al punto limpio. Y como veis es un trabajo pues que se hace, mirad las moras, algunas rojas todavía, pero hay bastantes negras que están súper dulces. Vamos a recortarlas todas muy bien. Cortamos también el romero que está gigantesco, ha crecido bastante, le quitamos todas las partes secas y vamos a ponernos ahora con la valla delantera, que mirad qué cantidad de hierba tiene y vais a ver el resultado final que queda perfecto. Lo vamos a dejar todo bien cortadito.
La otra valla que tenemos delante de la terraza también está bastante largo, así que hacemos todo igualmente. Cortamos la parte de arriba plana y luego los laterales. Quitamos el exceso de mala hierba. Y mirad el cerro que tenemos aquí ya para preparar. Bueno, se avecina la hora de la comida, así que mirad, tenemos aquí una paellita lista. Vamos a comer y después de comer seguimos con la tarea. Bueno, pues ya lo tenemos todo casi cortado, así que nos queda lo más fácil, que ya es ir recogiendo todo lo que hemos cortado y limpiar pues la junta de los ladrillos, que también tienen bastante mala hierba. Con este utensilio quedan perfectas, se va rascando y mira, este es el resultado final. ¿Veis cómo estaba la valla y cómo ha quedado? Tenemos aquí bastante para llevar al punto limpio y aún nos queda que cortar el césped. Lo vamos a dejar hoy para que el sol lo seque un poco y al día siguiente ahí estoy con el cortacésped listo para cortarlo. Las imágenes no se ven muy claras porque me daba el sol y no podía ver bien lo que estaba grabando, pero espero que podáis verlo bien. Vamos a poner el cortacésped, en este caso hemos cogido el eléctrico que hace menos ruido que el de gasolina, así que vamos a hacerlo con este eléctrico y vamos pasando todo lo largo, para adelante, para atrás. He tenido que darle varias pasadas porque ya, como digo, estaba bastante largo. Después de 6 semanas, pues el cortacésped pues se quedaba un poco ahí atrancado. Así que mirad, vamos vaciando cada vez que se nos llena, que es bastante menudo. Ya hemos sacado otro saco solamente del césped. Así es el resultado final. Me queda solamente que recoger los cables y ya lo tenemos todo listo y perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!